Y bueno, me gustaría preguntarte si se puede hablar de un impacto particular en las mujeres, de los efectos detrimentales en la economía posterior a la pandemia, o si se puede manejar de manera integral. Mira, yo creo que una de las de los puntos más importantes en cómo afrontar la pandemia es y cómo mejorar la situación de las mujeres que han sido confinadas y que incluso han tenido problemas de violencia intrafamiliar en el confinamiento. Yo creo que la clave para que realmente podemos salvar el confinamiento de las mujeres, pero que además se le dé dignidad, es la economía del cuidado. ¿Mm? Fíjate que la economía del cuidado, no, las economistas, ¿qué es lo que vemos? Son las relaciones monetarias. Por eso decimos la economía es una economía de producción monetaria. ¿Por qué? Porque vemos las relaciones monetarias que se dan en el intercambio, sea a través de pepitas de oro, sea a través del cacao, sea a través del dólar, del euro, del yen, del remini, o sea, no, es que olvidémonos, o sea, el problema es que hay relaciones que recaen en las mujeres que no son pagadas. Y estas relaciones que a final de cuentas sirven para la reproducción social y la reproducción biológica y la reproducción de la fuerza de trabajo, que son actividades, hasta el día de hoy, las mujeres somos las que tenemos los bebés, todo el cuidado que se le debe de tener a los niños, porque son el futuro de una sociedad, el futuro de un estado y el futuro del mundo, esas relaciones es importantísimo que entren dentro del programa de pleno empleo. ¿Y a qué me refiero? Pues que las mujeres podamos dejar a nuestros hijos, si queremos tenerlos con nosotros, muy bien, pero muchas mujeres necesitan un ingreso y pueden seguir trabajando en su casa, pero necesitan que les cuiden al bebé, necesitan que les cuiden al niño, necesita que el niño vaya a la escuela. Entonces, ese programa de economía del cuidado requiere, pues, es parte del gasto social. ¿En qué consiste? En vez de tener un horario de educación de 8 de la mañana a 12 del día, entonces la mamá lleva al niño a la escuela, regresa, tiene que comprar lo mínimo necesario para darle de comer al niño, lavar la ropa, ir a pagar que la luz, etcétera. Todo ese tipo de actividades, si el horario escolar fuera de 7:30 a 8 a 4, 4:30, y además con una nutrición especial para los niños, donde en la escuela haya un paquete nutritivo para que los niños desayunen y coman, y entonces la mamá, o no solamente la mamá, sino o el abuelo, el que tiene el cuidado de los infantes, o el tío, o el hermano mayor, recogen a los niños y entonces, pero ya sin hacer, ya la tarea ya está hecha, ya tuvieron toda una serie de inputs, ¿verdad?, que le permiten al niño convivir en familia. Esto, por supuesto, que requiere un cambio jurídico que tiene que pasar en regímenes democráticos para aprobar, y eso requiere dinero. O sea, la economía del cuidado no es nada más amamantar al bebé. La economía del cuidado es todo un paquete que va desde la educación, mejores profesores, profesores bien preparados, ¿no? Entonces eso requiere que nuestros maestros tengan una mejor preparación, que estén mejor pagados y que además sean evaluados también. Entonces, el hecho de ser maestro y simplemente poner en un pizarrón, que además incluso ya ni siquiera se usa, ¿no? Usamos las tabletas. ¿Qué pasa en las zonas rurales?
donde las escuelas ni siquiera tienen acceso o se les dieron a los niños tabletas y no tienen internet. Entonces, la economía del cuidado es todo un paquete, ¿no? Que requiere jurídicamente aprobar horarios mayores y además también que a las mujeres tengan más igualdad en sus puestos de trabajo. Esto me parece que es muy importante y bueno, si bien estoy hablando del cuidado de los niños, también estoy hablando de lo que se requiere del cuidado de los mayores. Claro. O sea, la mujer en la casa cuida a los hijos, cuida a los nietos, cuida también a los abuelos. Entonces, pues una superwoman, ¿verdad? Pues ¿en qué momento va a tener la posibilidad de tener un ingreso? Está bien que tengan el ingreso básico, perfecto, pero el tener un ingreso básico no te va a resolver que el día que tú tengas una gripa, pues se quede allí nada más, o sea, ¿cuánto te cuesta? Simplemente hagamos el ejercicio de cuánto te cuesta un catarrito. Afortunadamente en México y en otros países, en África, hay ONGs o las propias iglesias se dedican a dar esas medicinas sin ningún costo. Nosotros tenemos un sistema que es el Dr. Símil, que me parece maravilloso, o incluso ya en las propias farmacias tenemos consultas no tan onerosas como ir a un hospital particular, pero de alguna manera, ¿de qué te sirve un ingreso básico si no tienes un sistema de salud de excelencia? Y digo de excelencia porque debe de ser un sistema de salud gratuito, no solamente para los que trabajan y están en jornada laboral o en economía formal, sino también aquellos que están en economía informal. Entonces, la economía del cuidado cubre muchísimas aristas y yo creo que es un paquete que debe de estar inserto en lo que es un programa de pleno empleo. Y así podríamos ir sacando los hilos de lo que entendemos por economía del cuidado y por supuesto que las mujeres entramos allí, ¿no? Una abuela que aunque reciba su pensión, pero que tiene que cuidar y aparte que se enferma y por lo mismo los hijos o no tienen trabajo, pues con su ingreso difícilmente cuando se enferme va a poder pagar las medicinas. Entonces, yo creo que en mi opinión, el género tiene que cruzar todas las políticas. Los presupuestos con enfoque de género son importantes, algo que viene desde el milenio, del 2000-2015, donde se habló mucho de los presupuestos con enfoque de género, sobre todo en las escuelas, las niñas, en la salud. Entonces, sí es importantísimo. Entonces, el género y sobre todo te cruza pues todos los 17 puntos de la Agenda 2030, pero creo que ahora, cuando se abran las puertas, definitivamente una de las políticas de pleno empleo que deberá de tener no solamente México, sino o Brasil o Argentina o el Reino Unido, sino yo creo que es algo que debería de estar incluso en la discusión de Naciones Unidas y de economía del cuidado me parece que es sumamente importante.